Hola, bienvenidas y bienvenidos al nuevo programa de Radio Brasil. Soy Rayen Valdebenito y con mi compañera Carolina Cuevas los vamos a estar acompañando con este nuevo programa en el que los vamos a guiar con las pistas de los casos sin resolver más emblemáticos de Chile. Bienvenidos a Bajo la Lupa. No. Aunque no necesita presentación porque Carolina es una de las conductoras ya estables de Radio Brasil, la presento y dejo que ella misma les cuente qué vamos a estar haciendo en este nuevo programa. Sí, estamos contentos de poder partir en este nuevo proyecto para Radio Brasil, en donde, como comentaba Rayen, vamos a pasar por los casos emblemáticos de Chile, algunos, la mayoría no resueltos, por algo también los vamos a conversar, básicamente cuáles son las principales teorías. Y hoy día vamos a partir con un caso muy emblemático de nuestro país y que está en la palestra por razones comerciales, ¿podría decirse? Podríamos decir que sí. Sí. Sí, exactamente. Vamos a partir probablemente con uno de los casos más emblemáticos de Chile. El año pasado, 2024, se cumplieron 25 años de la desaparición y asesinato de Jorge Matute Jones. Y ese mismo año, y por eso este caso volvió a salir a la palestra, la productora Fábula y Netflix decidieron hacer una serie sobre este caso. Eso produjo una gran polémica, porque la familia de Matute Jones se opuso a la realización de esta producción. Y eso nos trajo con ello nuevamente todas las noticias de un caso que tuvo múltiples investigaciones, pero ninguna resolución. Así que hoy les vamos a estar contando un poco cuáles fueron esas investigaciones, qué sabemos del caso, la verdad no mucho, cuáles son los hechos y sobre todo cuáles son las teorías al respecto. Así que, para comenzar, entonces, dejo a Carolina. Sí, vamos a partir, todos más o menos conocemos el caso como en términos generales. Este es un caso que fue el año 1999, la fecha exacta fue en el mes de... Noviembre, el 20 de noviembre. 20 de noviembre desapareció Jorge y el 20 de noviembre partieron al tiro con las investigaciones y su cuerpo, estamos haciendo esto por supuesto muy rápido, fue encontrado recién en el 2004. Donde ya pudieron empezar a hacerse investigaciones quizá un poquito más detalladas, porque hasta ese entonces no habían encontrado nada, por decirlo de alguna forma. Claro, tenían solo teorías, no había cuerpo para hacer pruebas, no había nada físico que pudiera dar indicios de qué había pasado con Matute Jones. Sí, en este caso hubieron alrededor de, por lo que cuentan, 60 líneas investigativas, 60 tesis o teorías, como prefieran llamarle, de las cuales comentaban, no sé si ahí habrá sido un error por lo que comentaban ellos o un acierto, pero las investigaron todas. Algunas se cerraron antes, pero de todas estas 60 hay 3 que se investigaron a fondo y que fueron las más bulladas. De estas 3 también hay una que la familia es la que pensaba que eran, así que vamos a comentar estas 3 teorías, Rayen. Sí, estas 3 teorías, de hecho, el año pasado, a raíz del, vamos a decir aniversario para ocupar una palabra, pero a raíz de los 25 años, hicieron muchos reportajes en los medios de comunicación y Canal 13, por ejemplo, menciona estas 3 teorías en uno de sus últimos reportajes como las líneas de investigación más serias que se llevaron a cabo. Sí. Partamos por la primera. Vamos a partir, la primera teoría es la con la que se cierra el caso, que este caso se reabre el 2014. Recordar que el 2010 como que se hace el primer cierre del caso, el 2014 se abre porque hay nuevas, después de una pericia que se le hace al cuerpo, ¿cómo se llama cuando el cuerpo ¿Quieres decir que cuando se reabrió el caso? Sí, se exhuma el cuerpo. Ah, cuando fue exhumado el cuerpo. Sí. Lo traen a Santiago y en 2014 la ministra en visita Carolina Rivas reabre el caso con esta primera teoría, que es que habían hombres adultos que buscaban jóvenes, los drogaban y abusaban de ellos. Esta es como la teoría que investiga Carolina Rivas, porque en el cuerpo pillan un barbitúrico, que es el pentobarbital, una droga ocupada en animales también. Y Jorge muere intoxicado por esta droga, por esta medicación, el pentobarbital, y por eso vuelve la teoría de que Jorge fue drogado por esta red de hombres que abusaban de jóvenes.
Así es, de hecho ese es uno de los pocos hechos que sabemos. El Servicio Médico Legal en su informe dice que la causa de muerte en el último informe es el pentobarbital, que fueron teorías que fueron cambiando. Sí. Y ahí, para remitirnos a los hechos, Jorge Matute Jones, que quizás no lo mencionamos porque hemos leído mucho sobre este caso, Sí. pero desapareció de la discoteca La Cucaracha en Concepción. Era un joven pesquista universitario de 23 años. Desaparece de ahí esa noche y no se sabe nunca más qué pasó con él. Exacto. Luego, como dijo Caro, lo encuentran en el año 2004. Y esta es la primera teoría entonces que va a retomar después la ministra en visita. Sí, la cosa es que, ¿por qué empezamos por este caso? Porque esta línea investigativa la comenzaron también en los años que desapareció Jorge, en 1999, donde Carlos Estuardo, que era el subprefecto de investigaciones en este caso, empieza con esta línea investigativa. La cosa en la discoteca La Cucaracha a los tragos le echaban esta droga en los copetes, el alcohol, para poder llevarse a estos niños en la red de abuso. La cosa que desde Santiago envían también como un grupo de investigación a investigar a las propias personas que estaban trabajando en el caso de Matute, y de las personas que investigaron a todos los que participaron. El Estuardo sale acusado, como que él, no sé exactamente cuál es la acusación que le hacen, pero se le involucra un poco, sí, que podría estar involucrado en el sí, caso. como entorpeciendo de la investigación. La cosa es que después él queda libre de estas acusaciones, pero decide dejar el caso porque obviamente lo estaban acusando. Y al salir él del caso, que es el que estaba llegando a esta línea investigativa, también queda hasta ahí esa línea de investigación y no se retoma hasta el 2014. ¿Fueron cuántos años después? Digamos, más de 15 años, exactamente. Entonces, todos esos años esta línea de investigación no volvió a ser tomada. En este caso también, ¿por qué se rehabla el 2014? Porque había otro investigador trabajando con Estuardo que sigue investigando esta línea investigativa, pero no dice nada, se queda como con esta información hasta que Carolina Rivas lo vuelve a abrir el 2014. Y básicamente dice que él empieza a investigar paralelamente a personas que le pudieron haber pasado lo mismo. Entonces hay casos de otro cabro en ese tiempo, ya adulto, cuando le hacen su interrogación, que cuenta que él fue... Al parecer hay una denuncia, sí. él realiza una denuncia, sí. Y esto es lo que da pie a la ministra en visita para empezar a volver Exacto. a tomar este hito de la línea investigativa. Y lo del pentobarbital también. Como que esas dos cosas se mezclan para entrar en esta línea de investigación. Y entre medio de esos periodos de tiempo, ¿cuál fue la teoría entonces que vino después? Porque tú dices que la retomaron. Claro, esta queda ahí con la renuncia de Estuardo, empieza en otra línea de investigación, que es que hay un grupo de jóvenes también universitarios que entran a la discoteca y hay uno que se pelea con otro chico que le dicen el hippie porque estaba bailando con su expolola. La cosa que no se alcanza a armar como una pelea y este joven universitario sale junto a su grupo de amigos y van como a hacerle daño al auto de este chico que estaba bailando con la expolola. Claro, tratar de vengarse, una cosa así. Hablemos de universitarios igual ebrios, porque no estaban quizás con tanto racionamiento. Y al lado estaba el auto en donde venía Jorge Matute con su amigo. La cosa es que, ahí por lo que comentan, sale Jorge en estado de ebriedad y como que los encaran porque estaban al lado de autos, parece que tomando, encontraron como lo que ellos estaban tomando, y lo confunden con un amigo de este chico, el hippie, lo salen persiguiendo y ahí dicen que ahí está la otra como teoría de que ellos lo persiguen, le pegan, lo matan, lo suben a un auto y se lo llevan y lo dejan como en el río o camino por... ¿Cómo se llama? ¿Por donde lo encontraron? El camino a Santa Juana fue donde lo encontraron. Podría ser que pudieron haberlo botado en cualquier parte. Claro. Pero esa es la teoría también que la familia cree que es la más acertada. Y esa teoría, Caro, estuvo vigente durante mucho tiempo. Muchos reportajes de investigación y muchos medios de comunicación dieron a conocer esta teoría de que era la más aceptada, de que él murió producto de una gran golpiza. Y los informes médicos incluso, posterior al encuentro al hallazgo de su cuerpo, digamos, a las orillas del río Biobío, así también lo decían. Algo que después se desmintió en la investigación de la ministra en visita. Exacto, que cuando exhumaron el cuerpo no habían golpes, no había ninguna... No era la razón finalmente de muerte de Matute Jones. También contaban que en esta investigación finalmente estos jóvenes quedan libres de
¿cómo se llama esto? Libres de cualquier de este culpa, caso, claro. y solamente son procesados por obstrucción a la justicia, ya que hay muchas cosas de las que dijeron y por lo que les llamó la atención y estaban siendo como investigados, como que hay varias cosas que no calzaban, pero no tienen tampoco argumentos suficientes como para poder haber sido imputado exacto. finalmente por este caso. Hay hartos escalones perdidos, entonces en general, cosas que tienen en común es que hay en estas tres teorías hay varias cosas que no se nada termina de cerrar finalmente, ¿no? Siempre hay como gabones sueltos, por decirlo de alguna forma. ¿Y la tercera teoría? No, la tercera teoría yo creo que es la más controversial también, porque habla de que había una red entre funcionarios públicos, la policía, narcotraficantes, y que dentro de la cucaracha estos entes como que cuidaban ese espacio para poder hacer tráfico dentro de la discoteca. Eso es lo que plantea como lo más grave quizás de esta teoría. Y cómo se relaciona con Jorge. Ahí, bueno, hay varias cosas que también como que no cierran, pero lo principal es que hay un guardia que le dicen el oso, que dicen que golpean a Jorge en las dependencias de la discoteca, en el subterráneo, y luego se lo llevan como a una parcela de narcotraficantes y finalmente él muere ahí en la parcela. Y también dicen ahí como mezclando la teoría del del pentobarbital. El pentobarbital, que le inyectan el pentobarbital hasta que él muere. Finalmente, como pasó también con la otra teoría, no llega a puerto esta tercera tesis y claro. no hay suficientes... Y en esta tesis Matute Jones entra porque ve algo, porque quiere denunciar. ¿Qué es lo que más claro, hay varias cosas que se dicen, que él vio algo y amenazó con decirlo. También hay otros lados que cuentan que le habló como a la polola del dueño de la discoteca, que era Betanzo, y que en base a eso también le iban a pegar. Entonces hay varias cosas como... Sí, durante mucho tiempo que no se entiende. Se investigó también al dueño de la discoteca, que era Bruno Betanzo, y a su polola, a los guardias de la discoteca La Cucaracha. Estuvieron mucho tiempo declarando, mucho tiempo también en la prensa, en primeras planas. Y finalmente... Detuvieron a los guardias también, alcanzaron a estar detenidos. Alcanzaron a estar detenidos, pero finalmente salen en libertad y son exculpados del proceso. Y Bruno Betanzo muere en 2017, si no me equivoco, en un viaje en el extranjero, en un accidente de auto. Sí. Y con eso, bueno, esa línea investigativa queda absolutamente cerrada. Exacto, porque para la teoría principal también el dueño de la cucaracha es como principal investigado, por decirlo de alguna forma, porque es uno de los principales sospechosos. Se supone que él estaba como obviamente de acuerdo con que drogaran a los chicos dentro de su discoteca. Él estaba metido también dentro de esta red de abuso. En esta teoría que tampoco prosperó finalmente, al menos para... Sí, así que la teoría de la cucaracha, finalmente el mayor Andrés Ovalle, que estaba a cargo de esta teoría, o sea, de esta tesis, es sacado también, es sacado de la investigación porque dicen que tenía mucho que ver con la familia de los guardias, como de los impondentes, por parte de la conflictos de interés. Claro, pero él después sale diciendo que no era así. Claro, igual da harto para pensar porque en el caso de la primera teoría, Estuardo como que sale del caso porque lo acusan de estar como involucrado en la investigación, pero claro, viendo el 2014 que finalmente se retoma esa línea de investigación y bueno, por lo menos estas ya son invenciones mías o cosas que a mí se me pueden ocurrir. Teorías de que también quizás por algo lo acusaron, precisamente para que no siguiera investigando. Claro, Carlos Estuardo, que era el principal investigador del caso y que finalmente termina siendo también, comillas, sospechoso. Claro. Y se le involucra en la investigación. Sí. Y Estuardo finalmente termina saliendo del caso. Sí, termina saliendo del caso. Bueno, gracias. Claro, si te están investigando, obviamente... También está en riesgo tu carrera como investigador, me imagino que igual hay muchas cosas que puede perder. Así que él no siguió con el caso, pero es raro que haya pasado eso, no encuentro yo. Considerando ahora, en los tiempos actuales, decir eso, como en mira hacia atrás con todo lo que ha pasado y que finalmente se cerró el caso en 2018, con esta cronología de hechos, pero finalmente no hay culpables. Es un caso que se cierra sin culpables
un caso que, como hemos dicho, se abrió y se cerró un par de veces en estos 25 años y ahora desde el 2018 está absolutamente cerrado, sin culpables y sin sospechosos tampoco, sin ninguna línea investigativa que haya prosperado para darle una respuesta a la familia. Claro. Y por cierto, ahí aprovecho de contarles que van a poder ver la serie en Netflix sobre Matute Jones porque, cerrando un poco lo que les comentábamos al principio, la familia de Matute Jones que alegó contra esta producción, diciendo, por cierto, que los hermanos Larraín, que están a cargo de la productora Fábula, por si no lo saben, son ellos los fundadores, estaban aprovechándose o, digamos, no les preocupaba el dolor que la familia pueda sentir en un caso como este, se fueron a juicio y llegaron a un acuerdo y ahora Fábula y Netflix pueden continuar con la producción siempre y cuando no utilicen los nombres reales de Jorge Matute Jones y de los familiares. Sí. Así que pronto van a poder ver ficcionada esta historia. La productora igual tiene buenas series, como por ejemplo Los 42 días de oscuridad es de esta productora. No es el primer caso, digamos, policial y criminalístico que Fábula toma y ficciona. Yo creo que va a ser una buena producción y qué bueno que hayan llegado también a acuerdo con la familia, porque obviamente es una familia que está presente y todavía espera poder retomar el caso. Al parecer la producción de Netflix toma la teoría final, lo de la última ministra en visita respecto al pentobarbital, y esa es una teoría que la familia no acepta. No le gusta. No acepta, ellos están más convencidos de la primera teoría de que fue asesinado por una golpiza. También creo que habría sido parte del problema de por qué se oponían a este trabajo de Fábula y de Netflix. Finalmente llegaron a acuerdo, habrá que ver la producción, ver cómo se aborda el tema. Y ahí podremos seguir comentándoles de este caso emblemático de la historia criminal en Chile. Sí, así que eso, bueno, a grandes rasgos lo que pasó con el caso de Jorge Matute. Obviamente hay varias aristas que se pueden entrar, pero ya sería muy largo, pero eso es principalmente lo que ha pasado hasta el momento en estos 25 años. Muchas teorías, muchos cabos sueltos, cabos sin atar. Por ejemplo, yo recuerdo uno, no nos vamos a meter muy de lleno ahí porque no hay muchos más datos, pero al inicio de la investigación hubo un carabinero involucrado que fue, creo que testigo en la causa, que finalmente terminó muriendo. Y la teoría principal es que él se suicidó. Pero algunas personas lo empezaron a relacionar con el crimen, cosa que Carabineros negó de plano en el año 2000. Hay muchas cosas de este estilo. Se murió Betanzo en el extranjero. Sí. Fueron pasando cosas que fueron guiando este caso a este final sin resolución. Y bueno, además, no relacionado con este último dato curioso que acabo de mencionar, pero nos acompaña aquí en nuestro estudio nuestro fiel compañero, nuestro perrito Watson, igual que a nosotros le gusta la investigación criminalística. Anda por aquí, guiándonos hacia las pistas de estos casos sin resolver. Sí. Desviando nuestra atención en momentos. Por si nos ven de repente haciendo cosas, es nuestro perrito Watson que nos acompaña. Exacto. Y eso ha sido el caso de hoy día. Jorge Matute Jones, caso emblemático de la historia criminal de Chile. Lo revisamos en sus 3 teorías principales. Como dijo Caro, hubo 60. El programa duraría 3 horas, así que era imposible. Tomamos las principales 3. Ustedes probablemente a lo mejor conocen otra. Nos pueden comentar ahí en redes sociales. ¿O qué caso les gustaría ver? También cuéntenos. Nosotros ahí les vamos a estar contando qué es lo que se viene en la próxima edición. Eso. Y no se olviden de seguir a Radio Brasil en Instagram, que es radiobrasil.stgo, y abajo va a aparecer el link para que nos puedan ir a seguir, y también suscríbanse acá al canal de YouTube y denle like a nuestro primer programa. Nos vemos en la próxima edición de Bajo la Lupa. Chao. Chao.